paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones expositivos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo número 13 y nos hemos detenido un poco en este capítulo. Ya llevamos ya varias semanas en este capítulo. Realmente es un capítulo maravilloso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es maravillosa, es gloriosa. En este capítulo nos presenta el Señor un aspecto muy importante y es acerca del amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y esta es una de las virtudes o cualidades que nosotros hablamos, pero que muy poco nosotros hacemos, efectuamos o manifestamos en nuestra vida diaria. Quiera el Señor ayudarnos en todas estas cosas que hemos sido enseñados. Vamos a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 7, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Específicamente en esta tarde vamos a ver en el versículo 7 las dos cualidades o virtudes que restan en este punto. Todo lo espera. El amor todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de esperar. Y el Señor Jesucristo creía que nadie está sin esperanza. Adam Clarke fue uno de los grandes teólogos metodistas y erudito bíblico del Reino Unido. Pero en la escuela fue muy lento para aprender. Un día, un visitante distinguido visitó la escuela y el maestro señaló a Adam Clarke y dijo: ese es el niño más estúpido de la escuela. Antes de salir de la escuela, el visitante se acercó al niño y le dijo amablemente: no importa, muchacho, es posible que algún día seas un gran erudito. No se desanime, pero esfuércese y siga intentándolo, le dijo. El maestro estaba desesperanzado. El visitante tenía esperanzas y, quién sabe, bien podría haber sido esa palabra de esperanza la que convirtió a Adam Clarke en lo que un día fue. Hermanos, hoy vamos a estudiar la 14ª cualidad o virtud del amor que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 13 de nuestra primera epístola a los Corintios. La 14ª cualidad. El amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Esta expresión, el amor todo lo espera, nos enseña que la persona que ama con un amor ágape, que es el amor que nos presenta la palabra en este texto, amor ágape, el mismo amor que Dios manifiesta para con nosotros, es un amor que no se rinde fácilmente de otra persona. Puede que reconozca que existe un problema, pero tiene siempre la esperanza de poder resolverlo. Este amor se mantiene optimista y con una actitud positiva en lugar de tener una actitud pesimista y negativa. De hecho,
la idea de la expresión el amor todo lo espera es que el amor tiene esperanza. Y es lo que básicamente, como mostraba en la ilustración al principio de Adam Clare, mientras que el maestro pensaba que Adam era el niño más estúpido de la escuela y que no podría llegar a ser lo que llegó a ser en el futuro, este visitante y este hombre tuvo en su manifestación de amor esperanza en ese joven. Y Adam Clare llegó a ser un gran erudito. Esa es la idea del amor en este texto. El amor todo lo espera. El amor tiene esperanza. Una persona que ama a manera bíblica tiene no solamente confianza, no solamente cree, sino que también tiene esperanza realmente. Aun cuando la fe en la bondad o el arrepentimiento de un ser amado se haga pedazos, el amor todavía espera. Una de las cosas del amor bíblico, y cuando nosotros estudiamos acerca de estas cosas, inmediatamente tenemos que reconocer que nosotros no amamos a la manera como el Señor nos demanda en las Sagradas Escrituras que debemos amar. Mire, cuando se le acaba la fe a una persona, todavía se aferra a la esperanza. Si realmente nosotros amamos. Porque piensa que mientras tanto que la gracia de Dios esté operando, el fracaso humano nunca es definitivo. Mientras la gracia de Dios esté todavía actuando en este mundo, el fracaso del hombre nunca es definitivo. Mire, el Señor Jesucristo no tomó el fracaso de Pedro como definitivo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, la mayor manifestación del amor, quien ama verdaderamente como deberíamos amar. El fracaso de Pedro no lo vio como definitivo. Incluso Dios no tomó los fracasos de Israel como definitivos. El apóstol Pablo mismo no tomó el fracaso de estos corintios como definitivo. ¿Quién pudiera pensar que en un lugar o en una ciudad como Corintio, y de hecho lo hablaba de hermano en esta mañana, recordaba una vez más, ¿qué era ese lugar? Corintio. Y ahí el Señor levantó una iglesia. Y luego de levantar esa iglesia, hermanos, vemos la iglesia de los corintios en su vida, en la práctica, en su conducta. Nadie pudiera decir que esta era realmente una iglesia de Dios. El apóstol Pablo no vio el fracaso de estos corintios como definitivo. Así que hay más que suficientes promesas en la Biblia para dar esperanza al amor. La persona que verdaderamente ama, que tiene amor ágape en él, tiene esperanzas, espera, confía y puede ver que los errores, los fracasos y las dificultades del presente no los ve como cosas definitivas. No se desanima por ello. Por ejemplo, los padres de hijos que se alejan de Dios, el cónyuge de un esposo incrédulo, la iglesia que ha disciplinado a miembros que no se arrepienten. Todos estos viven en la esperanza de que el hijo, el cónyuge o el creyente extraviado pueda ser restaurado. Bueno, esa es la actitud de una persona que verdaderamente ama. No ve que de pronto sí, mi hijo nunca va a ser convertido al Señor. Y decimos amarlo, pero perdemos toda esperanza y no hacemos lo que debemos hacer. ¿Cuántas personas tienen a sus cónyuges que no son creyentes y a duras penas oran por ellos en algunos momentos? Obviamente no aman a la manera como deberíamos amarlos, porque si verdaderamente amáramos a esa persona, mostráramos acciones, confiáramos verdaderamente y esperaríamos que realmente las cosas pudieran cambiar. El amor bíblico se niega a tomar el fracaso como algo definitivo, hermano. Yo decía, el Señor Jesucristo no vio el fracaso de Pedro como algo definitivo. Claro, hermanos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el caso de nosotros? Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces negó al Señor.
No fue ni siquiera una sola vez, 3 veces. Lloró amargamente y el Señor, en su amor incondicional, en su amor, lo trajo de vuelta. Hermanos, la cuerda del amor no tiene límites. Mientras que haya vida, el amor no pierde la esperanza. Cuando nuestra esperanza se debilita, entonces es un buen indicador para saber que nuestro amor también se ha debilitado. Cuando nosotros somos de esas personas que muy comúnmente cuando pasan ciertas situaciones en nuestra vida difíciles y la primera actitud y el primer pensamiento es que esto no va a cambiar, que esto no puede ser, o que esta persona siempre va a ser así. Hermanos, eso demuestra que realmente nuestro amor está debilitado. Nosotros no amamos como el Señor nos demanda que debemos amarnos. Porque el amor y la esperanza están unidos. Este versículo nos dice, el amor todo lo espera. Viene hablando del amor. El amor y la esperanza están unidos. El amor y la esperanza son fundamentales en nuestra vida espiritual. Porque el amor nos guía y la esperanza nos sostiene incluso en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida. Esa es la manera como el Señor nos presenta acerca del amor. Y por eso el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios y le mostraba acerca de estas cosas. Estaban teniendo dificultades y problemas entre ellos, entre sus relaciones. Después de haberles dicho que el amor todo lo sufre, todo lo cree, dice, el amor todo lo espera, hermano. El amor tiene esperanza. Si realmente nosotros amamos a nuestros hermanos, entonces podemos tomar acciones y esperar que realmente nuestras relaciones puedan mejorar para bien. El hermano que hoy está en un pecado X, porque una de las cosas que pasa cuando vemos a alguien en un pecado y cuando uno de tus hermanos está en un pecado reiterativo, entonces lo primero que llegamos a pensar en nuestro amor de pronto para con ellos es pensar en que este hombre o esta hermana ya no va a cambiar ya. No podemos ver ni siquiera que realmente esta persona puede cambiar y no tomamos acciones para ayudarlo en vez de poder hacer, porque el amor no solamente tiene esperanza, sino que el amor también lo soporta y todo lo cree. Tiene acciones, muestra, deberíamos verdaderamente mostrar y confiar y actuar para el bien de esta persona. Bueno, ¿cómo podría yo aplicar eso en mi vida diaria? Nosotros, hermanos, debemos cultivar el amor hacia los demás. El amor es algo que se cultiva, es algo en lo cual se trabaja constantemente y nosotros debemos cultivar el amor hacia los demás. Debemos practicar el amor de manera incondicional hacia nuestros familiares, hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestros amigos. Una buena forma es trata a los demás con amabilidad, con compasión y con paciencia. Debemos recordar que el amor es más grande que cualquier otra cosa. Nosotros como cristianos deberíamos mostrar verdaderamente amor hacia los demás, porque Dios es amor. Y esta es una de las cosas en las cuales constantemente estamos siendo exhortados por la palabra de Dios, a amarnos los unos a los otros. Y no es un amor meramente de palabras o de lengua. No es simplemente decir, yo amo a mi hermano o a mi hermana. Debemos tomar acciones en estas cosas. El amor es más grande que cualquier otra cosa. Otra manera en la cual puedo aplicar eso en mi vida, hermano, sé un reflejo del amor de Dios. Nosotros debemos ser un reflejo del amor de Dios. Como seguidores de Cristo, tu vida y mi vida debe reflejar el amor de Dios. Trata a los demás como Dios te trata a ti. Trata a los demás como Dios te trata a ti. Hermano, Dios te trata a ti con gracia, con misericordia y con compasión. Así te ha tratado Dios a ti. Entonces, trata a los demás también de esa misma manera. Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios ha tenido paciencia contigo. De alguna manera Dios ha tenido esperanza en nosotros. Nosotros también debemos tener esperanza en los otros, en que pueden cambiar realmente, en que la gracia de Dios puede transformarles. Mirémonos a nosotros mismos.
¿Quiénes éramos nosotros? Rebeldes, contumaces, hijos de ira, lo mismo que los demás. La gracia de Dios operó en nosotros, transformando nuestros corazones. ¿Por qué no puede pasar en los otros? ¿Acaso somos los otros mejores que los demás? Sigue orando al Señor por la conversión de tus hijos. Sigue orando al Señor por la conversión de tus padres, por la conversión de tus hermanos, por la conversión de tus amigos, si en verdad los amas, porque el amor todo lo espera. Si realmente los amas, debemos orar por ellos. Y no solamente orar, sino también predicarles el Evangelio. Debemos orar por el pecado particular que hemos tenido con nuestros hermanos o con aquellas personas. Pedir la gracia de Dios y actuar confiando en que el Señor nos dé la gracia y permita que esta situación pueda mejorar y pueda cambiar. Porque debemos reflejar el amor de Dios. El amor todo lo espera. El amor tiene esperanza. Esa es una de las manifestaciones del amor bíblico. Pero también nos presenta el texto en el versículo 7 que el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. El término aquí, todo lo soporta, en este versículo 7, el cual es el 15º en la lista, viene de la raíz griega hipomenei. Hipomenei. Y el verbo hipomenei viene de dos palabras griegas. Una que es hipo, que significa debajo, y meno, que significa permanecer. Así que esta palabra sugiere el permanecer agachado en una postura defensiva que supera y persevera ante dificultades. De hecho, es un término militar que lo usaban para referirse a un ejército que defendía a toda costa su posición. Un ejército que defendía a toda costa su posición. Esa es la idea que está mostrando el apóstol Pablo aquí cuando dice el amor todo lo soporta. Mire, los soldados tenían que soportar toda clase de privación y sufrimiento a fin de sostenerse firmes. Hermanos, el amor bíblico se aferra fuertemente a los que aman. Todo lo soporta a toda costa. Se mantiene firme frente a la oposición abrumadora y rehúsa dejar de apoyar o parar de creer o cesar de esperar. El amor nunca deja de amar, hermano. El amor nunca deja de amar. Eso no es que se me acabó el amor. El amor nunca deja de amar. Permítame mostrarle algo con respecto a esto en las Escrituras de alguien que en verdadero amor soportó aún las más difíciles y crueles injusticias y situaciones de alguien para con él. Es el mártir Esteban. Esteban soportó amorosamente la burla y el rechazo de aquellos a quienes había testificado. Esteban estaba testificando de Cristo a los judíos en su amor para que el Señor en su gracia permitiese concederle la salvación. Los insultos de los judíos hacia Esteban no lograron que él dejara de creer en que ellos creerían, y sus piedras, las piedras que lanzaron contra él, no le llevaron a cesar de creer que ellos podrían ser salvos en algún momento. De hecho, dice en Hechos capítulo 7, versículo 60, que Esteban dijo en su oración al Señor: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Yo quisiera pensar qué haríamos nosotros en una situación como esta. ¿Qué pensamos o qué hacemos nosotros contra aquellos que están actuando de manera injusta o de maneras quizás desconsideradas para con nosotros? En primera medida, muchas veces lo que hacemos es lanzar maldiciones sobre ellos. Y decimos, es bíblico. Mire, de hecho, las imprecaciones en las Escrituras son bíblicas. Y sí son bíblicas, hermano. Pero el creyente está llamado a amar. Mire, Esteban, en medio de toda esa situación, siendo golpeado, apedreado, en medio de todo eso, decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pensando en ellos,
en que el Señor quisiera conceder la salvación. De pronto puede que, de hecho, en ese momento estaba el apóstol Pablo, Saulo en ese momento. Usted puede ver la manera quizás del apóstol Pablo al ver a Esteban en un momento como eso, y en ese amor de Cristo en su corazón, para también con los demás que estaban a su alrededor, decir, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo actuarían las personas si vieran verdaderamente la manera como nosotros reaccionamos o actuamos ante ciertas situaciones difíciles en nuestra vida? De hecho, ¿cómo reaccionamos? Siendo más acá, cuando pasa alguna situación incómoda o difícil con nuestros hermanos. Estallamos. El amor todo lo soporta. Así como su maestro Esteban amó hasta el final, e incluso a los enemigos que lo aborrecían y lo estaban matando. Su amor lo soportó todo. La mayoría de nosotros podemos sufrirlo todo, creerlo todo y esperarlo todo, pero solo por un tiempo. Pero la grandeza del amor ágape es que continúa soportando, continúa creyendo, continúa esperando, no se rinde. De hecho, destruye a los enemigos convirtiéndolos en amigos. Ese es el amor bíblico, y ese es el amor en el cual estamos llamados nosotros a vivir, a mostrar. Que cuando nos maldicen a nosotros, bendecimos. Esa no es la manera realmente, porque realmente nosotros tenemos que reconocer que no amamos a la manera como el Señor nos demanda en su palabra, hermanos. Mira lo que dijo Charles Spurgeon con respecto a este asunto, hablando de que el amor todo lo soporta. Él dice, si tus hermanos están enojados sin causa alguna, siéntelo por ellos, pero no dejes que te venzan haciendo que te enojes. Estad firmes en el amor. Soporta no solo algunas cosas, sino todo, por amor de Cristo, para que te pruebes a ti mismo ser verdaderamente un cristiano. Me dicen estas expresiones de Charles Spurgeon. No solamente soportar algunas cosas, todo. Y probarme con ellos si verdaderamente soy un cristiano. El amor sufre lo que de otra manera es inaguantable. El amor cree en lo que de otra manera es increíble. El amor espera en aquello que de otra manera carece de esperanza. El amor soporta todas las heridas, todo el daño. Y eso es lo que Pablo dijo en este versículo. Es lo que está enseñando en este versículo. Después que el amor lo sufre, cree. Después de creer, espera. Y después de esperar, soporta. Esas eran algunas discusiones y problemas que tenía la iglesia de los Corintios. Y los problemas de la iglesia de los Corintios era porque era una iglesia que le faltaba amor. Amor bíblico. Y es lo que mucho pasa en nuestras iglesias hoy en día. Hay falta de amor. Y inclusive cuando la esperanza adelgaza y toda esperanza parece haberse perdido, el amor soporta. El amor soporta la herida profunda que parece tan final, pero lo hace con una confianza triunfal de que Dios es el que le da la paz a sus hijos y que Dios está en su trono y que Dios gobierna todas las circunstancias y todas las cosas de este vasto universo. Dios ve todas las cosas. Su confianza y esperanza están en Dios. Así, hermanos, como puede ver, el amor nunca es abrumado. El amor nunca se preocupa demasiado como para rendirse. El amor morirá preocupándose, morirá siendo objeto de burla y diciendo, perdónalos. Eso es el amor. Pero trágicamente en la iglesia corintia, como lo es en la iglesia de nuestros tiempos, no hay amor. No hay amor los unos a los otros. Eran como la iglesia de la que el pastor Reinhold Niebuhr, un pastor de los siglos 80, estadounidense, dijo lo siguiente, que la iglesia era como el arca de Noé.
Él dijo, la iglesia es como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta afuera, no podríamos tolerar el olor maloliente adentro. Así es la iglesia de hoy en día. Así eran los corintios. Pero esa no fue la manera en la que Dios lo quiso, hermano. Y no es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros nos caractericemos por amor. Él quiere que la iglesia sea una comunidad de amor. Él quiere ver estas cosas en operación en nosotros. Él quiere ver estas cosas en acción a nosotros. En nosotros, perdón. Bueno, y usted me dirá, ahora sé que el amor es importante. ¿Sí? Es importante porque, bueno, el amor es una característica de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos manifestar el amor. Y ahora pues, aquí podemos ver lo que el amor es, lo que el amor hace y cómo se conduce el amor. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que eso sea una realidad en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que esta verdad del amor que Dios me manda que ame sea una realidad en mi vida? ¿Cómo puedo comenzar a ver eso en mi vida? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Ya sabemos que esto es bíblico. Ya sabemos que esto es algo que debemos manifestar. Permítame darles 5 cosas y voy a cerrar aquí. Únicamente las voy a enlistar. Si usted quiere anotarlas, las voy a enlistar. Y estas son las 5, por así decirlo, claves para amar. 5 claves para amar. Y si usted aplica estas cosas, usted va a experimentar este amor. Número 1, reconozca que es un mandato. El amor es un mandato. Que es algo que es mandado. Que no es algo que usted puede escoger. Que no es una opción. El creyente no está llamado como que, ¿puedo amar o no puedo amar? No, no es una opción, hermanos. Es un mandato. Es algo que Dios nos mandó a nosotros. Nosotros debemos amar. Entonces no estamos tratando con algo que es subjetivo. Aquí estamos tratando con algo que es absoluto. Y permítame mostrárselo por las Escrituras. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El Señor está diciendo aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato que nos está dando el Señor, hermano. ¿Y quién es mi prójimo? Usted sabe quién es su prójimo. Así que es un absoluto. A usted y a mí se nos manda amar. Esto es lo primero que debemos tener claro. En segundo lugar, reconozca que usted ya tiene el poder. Usted tiene la capacidad para amar. Si usted verdaderamente es cristiano, entonces usted tiene la capacidad y el poder para amar. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes. El amor de Cristo ha sido derramado en su corazón, hermano. Así que no solo es un mandato, sino que es un mandato que es posible. Es un mandato que es posible, hermano. Porque usted, al estar unido a Cristo Jesús, dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón.
por el Espíritu Santo. O sea, usted tiene un mandato y nosotros lo vemos muy difícil, pero es difícil, pero no es imposible, porque el poder está en nosotros, en el sentido de que el Espíritu Santo mora en nosotros y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. En tercer lugar, hermano, reconozca que es la norma. Mire, reconozca que esto es simplemente el amar. Es una actividad cristiana humana normal. Es una básica medular. Amar es una actividad cristiana normal. Es una norma. Mira, pero ¿cómo así, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto entonces amar? Mire, es una actividad normal, es la norma. Y vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dejémonos hasta allí. Permítame mostrarle algo aquí. Sencillo. Primero nos dice el versículo que debemos amarnos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque el amor es de Dios. Esa es la razón. Porque el amor es de Dios. Pero dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que si nosotros amamos, hermanos, es porque realmente hemos nacido de Dios. O sea, si somos nacidos de Dios, si realmente somos nosotros cristianos, entonces nosotros podemos amar, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo contrario es, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si una persona está en Cristo, lo normal o natural en él es que pueda amar. Eso nos enseñan las Escrituras aquí. Por eso no podemos pedirle a los no creyentes que amen, porque ellos no conocen a Dios. Pero un creyente, una persona que está en Cristo, dice las Escrituras que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que es una actividad normal para un creyente. Nos dicen estos versículos que Dios es amor y también nosotros debemos amar. Esa es la norma. Entonces hasta aquí usted reconoce, primero, que es un mandato de Dios y que es posible. Y es posible porque el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y que es normal, porque Dios es amor y nosotros estamos en Cristo. En cuarto lugar, hermanos, reconozca que es la obra del Espíritu. Que es la obra del Espíritu. Y esto es para que usted no trate de producirlo de una forma, permítame decirlo, enlatada. No es porque usted lo va a producir por usted mismo. Gálatas 5:22 muestra el primer fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Lo primero que presenta. Es fruto del Espíritu. Es una obra del Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros. Entonces usted y yo debemos reconocer que es la obra del Espíritu en nosotros. Ahora, cuando usted realmente ha llegado a este punto y realmente ha reconocido que es un mandato, usted ha hecho un compromiso. Usted pudiera hacer un compromiso y decir, muy bien, Señor, es un mandato, estoy comprometido a amar, tú me lo mandas. Si quiere puede orar en algún momento hoy, diga a Dios, estoy comprometido, estoy realmente comprometido a amar, porque tú me mandas a amar. Y en segundo lugar, usted puede mirar y reconocer que realmente puede amar. Usted puede venir voces en su mente, decir, pero es que es difícil, pero es que no puedo, pero es difícil el hermano, la hermana, qué sé yo. Usted puede amar, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Y es simplemente normal amar.
Y usted puede decir, Dios, reconozco que puedo amar de una manera normal, para cumplir el mandamiento solo en el poder y la energía que el Espíritu Santo da. Todas estas cosas las puede hacer solamente en el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. Y después el quinto, hermano, el más fácil de todo, practíquelo. ¿Sabe todas estas cosas? Practíquelo, hermano. Ahí está el punto. Practíquelo. ¿Sabía usted que aún Jesús aprendió la obediencia? Aún nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia. La Biblia dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia, hermano. La obediencia es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no venimos ya de fábrica con esa actitud ya de obediencia, no, y somos a lo que nos diga el Señor, a lo que nos digan nuestros padres de una. Nosotros lo reconocemos con nuestros hijos, cuando vemos a nuestros hijos. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a desobedecernos? Pero la primera actitud de ellos es la desobediencia. Hermanos, debemos aprender la obediencia. Debemos practicar esto. Comience en su casa. Les invito a algo, que hagamos algo. Implementemos estas 15 características, estas 15 cualidades, y hágalas una acción. Y el mundo nos verá y dirá lo que Dios quiere que digan de nosotros. Y que digan, ¿cómo se aman estos hermanos? ¿Cómo se aman estas personas? Y cuando el mundo haga esto, hermano, entonces Cristo será exaltado por medio nuestro.